Bueno chicos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes, Buenas. profe. ¿Cómo están? Bien, Hoy bien. vamos a hablar sobre primeros auxilios, ¿sí? Y antes de introducirnos al tema, vamos a hacer una recapitulación sobre el tema que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sobre el lavado de manos como una técnica aséptica, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos algunos conceptos que hayan Habíamos visto, profe, lavado social, Bien. quirúrgico. Sí, y Claro, falta eran un 3 más. tipos de lavado. Así es. Marcó la diferencia entre el uso de diferentes productos. No era lo mismo el uso del alcohol que de la lavandina, Exactamente. que algunos... También la cantidad que se tiene que usar de agua y alcohol que muchos no teníamos muy presente. Bien. Sí. ¿Qué más recuerdan? ¿Recuerdan alguno de los conceptitos que vimos? A mí me quedó muy claro que en la tenemos una materia grasa que es natural y después otra que era la La transitoria. transitoria y que por eso cuando usábamos el alcohol en gel, esa transitoria podía llegar a quedar entre las grietas de la mano, que era Claro, los peligro, anillos. es ahí donde está el peligro, que uno tiene que eliminar la transitoria, pero la natural tenía que quedar. Exactamente. Así es. Muy bien. Bien, entonces si recuerdan más o menos de lo que hablamos la clase pasada. De todas formas, yo le estuve preparando una pequeña terminología para que la tengan a mano, para que la tengan siempre presente, que se las voy a enviar hoy, esta noche, junto con la actividad de hoy, ¿sí? Bien. Ahora sí, nos introducimos al tema y me gustaría preguntarles qué es lo primero que ustedes piensan cuando hablamos sobre primeros auxilios. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Asistencia a una persona. Auxilio. Bien. Asistir a una persona. Sí. ¿Qué más? Asistencia personal también. Bien. ¿Alguna imagen? Tener conocimientos básicos para auxiliar a cualquier persona, profe. Bien, profe, sí. Una ¿Qué imagen, una se le puede salita, venir? un SIC. Sí. ¿Qué imagen se les viene a la cabeza cuando decimos primeros auxilios? Una imagen. La cruz, Bien, una la cruz. cruz roja. A mí un médico. Un médico. Una enfermera. Una enfermera. Ambulancia. El SAT. Ambulancia, bien, perfecto, ambulancia. Que son más que nada los que primero acuden, ¿no? La ambulancia junto con los paramédicos y los enfermeros. Bien. O incluso si hay alguna persona común, el que ayuda al otro. O sea, si alguien se desmaya, lo primero que hace es aflojarle la corbata o darle una mano, no sé, si se desmayó en el camino, tratar de hacerla reaccionar. Para mí esos son primeros auxilios. Bien, perfecto. Y más que nada resaltar esa palabra que dijiste vos, la ayuda, ¿no? Sí. Ese intervenir que a uno le sale a veces del interior para ayudar a alguien más. Bien. ¿Realizaron alguna vez algún curso sobre primeros auxilios o participaron de alguna charla? Sí, yo No, en profe. el colegio me mandaron a hacer unos cursos con unos muñecos para ver
cuando, para ver, no sé cómo se dice, profe. La reanimación. Reanimación. RCP Reanimación. seguro. Sí, Bien, después vamos a hablar bien de qué significan esas siglas, ¿sí? Bien, ¿y ustedes creen que emergencia y urgencia es la misma cosa? ¿Hablamos de lo mismo cuando estamos hablando de una emergencia y una urgencia? ¿no? Parece que por el sinónimo no es igual. Ujú. Bien, Urgencia es algo que necesita, no sé, algo mayor rapidez de acción. para mí Algo, igual. algo inmediato. claro, uno está acostumbrado a usar el mismo término para varias situaciones. En realidad, una emergencia es cuando un accidente o algo pone en riesgo la vida de la persona. Cuando un accidente desencadenado pone en riesgo la vida de la persona, pero un riesgo de muerte, no un riesgo cualquiera. A eso se lo llama emergencia. Y una urgencia es algo que puede tener un margen de atención, por ejemplo, ¿no? La emergencia se atiende de inmediato y la urgencia puede esperar 1 o 2 horas, pero si no se la atiende como corresponde, se puede transformar en emergencia. ¿Bien? Yo pensé que era al revés. Por Yo ejemplo, también. profesora, pero profe, ¿no sería, por ejemplo, yo vi cuando fui al hospital, uno va con una urgencia de que por ahí tiene o se golpeó y uno está ahí, por ejemplo, de algo que es menos, por ejemplo, después llega y hay un accidente más grave, entonces lo atienden primero. Eso sería como una Exactamente. emergencia. Claro, porque el accidente califica como una emergencia. Cuando si ustedes ven bien cuando van al hospital por quizás una quemadura o una lesión leve, siempre hay un cartel que dice urgencias, porque eso es una urgencia. Bien, en cambio la emergencia vendría siendo ese accidente que no puede esperar como lo que están esperando ahí en emergencias para ser atendido, tiene que pasar directamente. ¿Bien? Bueno, Eso me refiero. sí, es así. Ahora, ¿pudieran Pero ver el videíto que les mandé? sí, profe. Sí, Bueno, lo vi. vamos a compartir la pantalla para los que no lo vieron. Veamos si sale esta vez. Y si no, bueno, tenemos el cambio. Ahí lo pueden visualizar. Me avisan, por favor. ¿Pueden visualizar algo? No, profe. Ahí está cargando. ¿Ahí está cargando? Ahora sí. Ahora, Sí, está cargando. Bien. No es tan importante el sonido, pero sí que le presten atención a las imágenes. Me avisa cuando termine de cargar, así yo le pongo play, ¿sí? ¿Terminó de cargar, profe? ¿Sale la pantalla? ¿No? No se ve. No, Bueno, vamos a esperar un ratito que reaccione la computadora. Y si no, ¿le sale algo en la pantalla, profes? Ahí está. Creo que sí, ¿no? No, profe, todavía No, profe. ahí, Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Buenísimo. Ahí Ahora va. sí. Ahora sí, profe. El play parece que no está, profe. Sí, sí está, pero mi conexión a internet está un poco débil. Si no, lo pasamos por el celular como hicimos la vez pasada para no demorarnos más.
No, No, ¿no? A ver. no. Sí, mejor lo vamos a pasar con el celular. Ahí comenzó, profe. Sí, igual ahora vamos a dejar de compartir pantalla para que lo paso por el celular como hicimos la vez pasada, porque si no vamos a tener el mismo problema hasta que esperemos. Sí, es el internet. Es el internet, Porque... sí. Sí, el internet. ¿Se les viene algo? ¿Pueden ver el nombre del video? El nombre del video. ¿Se les viene algo cuando... Corto, animado. Sí, señor indiferente. Señor indiferente. Bien. Sí. Me avisan cuando me vean, por favor, así yo les paso el video por el teléfono. No, profe, su pantalla se detuvo también. Sí. La suya. Sí, quedó Está tirada, congelada. parece. Sí, está estática ahí. El video, Es el porque ya lo internet. subió, profe. Lo podemos ver. Si lo pueden ir viendo por el teléfono, los espero. Sí, lo quedó vemos. 2 minutitos hasta que se destilde un poco la máquina. Bueno. ¿Dónde está mi cel? Voy a buscar mis... Profe, me disculpa, voy a buscar el celular, está Sí, cargando. tranquilo. Ay. Profe, ahí dejó de compartir pantalla. Ah, bien. Entonces les paso el videito por acá para los que no lo pueden ver, ¿sí? Bien, bien.
Bien. Bien. ¿Qué es lo que pudieron observar del video, profes? Primero la indiferencia de este señor hacia la nena y después cómo lo que yo interpreto es cómo el afecto de esta nena hizo que él cambie, De ¿no? la Su señora. indiferencia de la señora. De la abuela. Yo creo que casi pierde la vida y por eso ese fue el accidente que casi sufre, hizo que cambie su forma de ser. Y a través de eso también de poder ayudar, ¿no? A los demás, estando ayudando a la nena, a ser voluntarios, ve ahí como donar sangre, me daba la sensación, como que hizo, ¿no? Un clic. Ajá, hizo como que... Bien. ¿Alguien más? Que si se dieron cuenta, hasta la ropa le cambió al último, ¿no, profe? Que si nos damos cuenta, hasta la ropa también lo cambió. Sí, es verdad. Sacó las manos del bolsillo, que andaba siempre así con la mano en el bolsillo. Exactamente, sacó las manos. Primero no tenía un acto voluntario, un acto de solidaridad. Ujú. Bien, Luego, después de ayudar a la abuela, como que la abuela se acercó hacia él, empezó a tener más empatía ante todo, empezó a tener más actos de solidaridad. Como que reflexionó. Sí, valoró su vida y la de los demás, yo creo. claro, que es lo que hablábamos hace rato, el involucrarse, ¿no? Involucrarse, hacer algo bueno, ayudar, más que nada eso, ¿no? ¿Cuántas Entiendo. veces uno presenció situaciones en las que hizo la vista gorda y siguió su camino? Estamos siendo como el señor del video que no se involucraba, no se metía. ¿Alguna vez ustedes recuerdan haber visto una situación así en la que después se replantearon, podría haber ayudado? Sí. Sí, siempre. Lo que pasa es que, viste, está bueno el video porque te muestra como que alrededor él puede hacer muchas cosas, pero no las hace. Exactamente, es así. Y Sí, bueno, pero a veces las personas sí, no ayudamos a otras porque a veces tenemos miedo de las consecuencias también. Porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez que justo pasaba por frente de un negocio y el marido le estaba pegando a la señora. Y nadie se quería meter, y esto es real, nadie se quería meter. Y yo pensaba, y siendo yo mujer y el hombre siendo una persona corpulenta, yo digo, si yo me meto o intento interferir, me puede pegar una y me manda a dormir, o sea, soy otra víctima más. Esto estoy hablando de hace años. Hasta el claro, día de hoy, yo me siento mal porque me hubiese gustado ayudar, porque es algo que me llegó así ahí y me afectó emocionalmente porque la verdad que a veces mi familia se enoja porque soy de ayudar y eso a mí me marcó bastante. Y te gustaría por ahí tener otros medios para poder ayudar. Claro, pero yo a lo que pensé es en las consecuencias. A veces las Exacto. personas no ayudan no porque no quieren, sino porque no pueden y porque hay otras personas que también están dependiendo de uno. Bueno, en ese momento eran mis niños pequeños y bueno, lo pensé 2 veces. Claro. Y también por el tipo de cultura en el que vivimos. Vivimos en una cultura muy arraigada al no meterse, al no te metas, al no involucrarse. Entonces uno ve a los problemas de los demás como ajenos. Y sí es entendible el miedo que vos sentiste esa vez y es entendible por todos los miedos por los que uno pasamos, pero a veces es necesario
si todos estaríamos instruidos un poquito más, seguramente no solamente sería el pensamiento uno de actuar, sino el de varios. Y la unión hace la fuerza y entre todos siempre se puede ayudar. ¿Bien? Eso es lo que pasó esa vez, eso es lo que pasó porque como nadie hacía nada y todos miraban, y bueno, uno dijo, ayudemos, veamos, y bueno, se metió uno, se metió el otro, y ahí los separamos, y bueno, había niños alrededor, hijos de la pareja y todo eso. Claro. Pero sí, la unión hace la fuerza, si somos más y tenemos la misma mentalidad, se pueden hacer cosas buenas. Exactamente. Bien, bueno, entonces nos quedó claro lo que nos trató de transmitir el video un poco, el sentimiento, lo que nos pudo llegar a despertar, algún recuerdito viejo desbloqueado. En lo particular, por ejemplo, yo soy de... Cuando era chica me acuerdo una vez haber visto a un señor convulsionando en la calle, pero era muy chiquita, yo debo haber tenido unos 7 años. Y había gente gritando, pero otro tipo de personas ayudando. Y como yo estaba con mis papás, pasamos de largo. Pero a mí me quedó la imagen esa, ¿no? Y después también, cuando este año yo me fui de vacaciones, presencié muchos accidentes vehiculares en la ruta de Brasil. Pero muchos accidentes, era hacer 2-3 kilómetros y había un accidente, otra vez 2-3 kilómetros y de nuevo un accidente. Y por ahí mi novio me decía, no, que la Belén no vea porque se va a querer bajar a ayudar. Pero, o sea, yo en situaciones cuando veo que hay asistencia, como en ese país están muy acostumbrados a los accidentes de ruta, reaccionan rápido, siempre la ambulancia llega primero, la policía también, tratan de despejar lo más antes posible el camino y de asistir a las personas. Entonces ahí no es tan necesario, porque vemos que alguien más, la gente profesional lo está asistiendo. Bien, ahora vamos a empezar con el marco teórico y vamos a empezar definiendo lo que es primeros auxilios, ¿sí? Los primeros auxilios los llamamos aquellas acciones inmediatas que nosotros podemos llegar a realizar cuando vemos un accidente o un incidente, ¿sí? Una persona lesionada, una persona que sufrió de una herida o de un accidente automovilístico. ¿Bien? Entonces, llamamos primeros auxilios a esa asistencia primaria que nosotros le podemos llegar a brindar a las personas hasta que llegue la atención sanitaria correspondiente, que vendrían siendo la ambulancia, conjunto con los paramédicos y enfermeros, ¿sí? Las medidas que nosotros podamos llegar a tener en momentos como un accidente o algo van a influir mucho en la evolución y recuperación de esa víctima, de ese paciente. Así que lo primero que tenemos que recalcar es que nosotros no tenemos que convertirnos en una víctima más, como decía la compañera hace rato. Si nosotros vemos que no podemos, porque nosotros sabemos nuestras capacidades y lo que estamos haciendo, si nosotros no sabemos, es mejor no intervenir para no entorpecer más esa situación. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? El objetivo de los primeros auxilios es atender de la mejor manera posible a la víctima, ¿sí? Asistirla, no dejarla sola, para poder trabajar en ese espacio donde se desarrolló el accidente, que al espacio se lo denomina escena. ¿Bien? La escena de un accidente. Para poder ayudar, como decíamos hace rato, a la evolución del paciente y preservar su vida. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando ocurre un accidente? ¿Qué es lo primero que no debemos hacer? Es escandalizarnos. ¿Bien?
no escandalizarnos, no improvisar. Si no sabemos, es mejor no actuar, es mejor no improvisar, porque le podemos producir un daño más grave a la persona. ¿Bien? En el caso de que la logremos asistir, de que nos sintamos capaces de asistirla, no debemos dejar sola a la víctima. ¿Bien? Porque en ese interín que la dejamos sola, le puede faltar el aire y no nos damos cuenta, puede estar queriendo hablar o puede tener las vías obstruidas y nosotros no nos damos cuenta. Otra gran detalle que no debemos hacer cuando presenciamos un accidente es no hablar sobre el estado de la víctima en voz alta. ¿Bien? Porque eso le produce a la víctima una desesperación terrible. Hablar sobre cómo tiene, en el caso de que haya sido un accidente y tenga la pierna comprometida, hablar sobre cómo tiene la pierna y de qué color o qué hueso se fracturó, es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Porque la persona se puede hiperventilar, se puede poner nervioso, como corre tanta adrenalina por las venas de esa víctima, es muy seguro que no esté sintiendo el dolor, pero sí la contusión del accidente. ¿Bien? Bien. Y ahora pasamos así a lo que sí debemos hacer. ¿Bien? Cuando nosotros estemos dispuestos a intervenir en una situación con primeros auxilios, lo primero que tenemos que hacer es tomar la voz de mando. Imponernos sobre las demás personas que estén pudiendo perder el control, ¿sí? Imponernos con voz alta y pedir porque por favor retrocedan, que por favor hagan espacio, que no se amontonen, que no sofoquen a la víctima con preguntas innecesarias. Evitar las aglomeraciones, porque también eso pone en estado de shock a la víctima. ¿Bien? Y lo más importante es saber conservar la calma. Aunque sea muy difícil en una situación así, lo mejor es conservar la calma y actuar con la cabeza en frío. Otras cosas de las que no debemos hacer, que me olvidé de mencionarle, es que si es un accidente donde está involucrada algún hueso de la persona, algún hueso, alguna parte ósea de la persona, no debemos trasladarla ni moverla bruscamente. Porque en el caso de que estén comprometidos lo que son cervicales, si nosotros lo movemos antes de entablillarlo, le podemos producir un daño nervioso muy importante, ¿bien? Le comprometemos su motricidad. Y bueno, ya para empezar a asistir a una persona, lo primero que se debe hacer es el llamado, es el primer paso que tienen que tener en cuenta. Se inicia un proceso que se llama inicio de la cadena de vida. ¿Bien? El inicio de la cadena de vida es el llamado a ese servicio sanitario, sea SAME, SAE, al 911, 107, que es la línea nacional para emergencias. ¿Bien? Lo primero que tenemos que hacer es eso, empezar con la cadena de vida, porque a través de este llamado, hasta que lleguen las autoridades correspondientes y los agentes correspondientes, nos van a ir dando instrucciones de cómo proseguir ante una determinada situación. A la persona que siempre esté designada para hacer la llamada, le van a ir dando instrucciones de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. ¿Bien? Y otra cosa cabe aclarar, la persona que llama no es la misma persona que está realizando los primeros auxilios. Como la primera persona que está realizando los primeros auxilios es el que tiene la voz de mando, es el que designa a una persona que también esté en el mismo estado que él, tranquilo y dispuesto a ayudar,
a realizar la llamada para iniciar con la cadena de vida. En esa llamada, uno tiene que tener presente siempre en dónde estamos ubicados, bien, para dar instrucciones precisas de dónde estamos. Saber medianamente qué es lo que puede llegar a tener la víctima, para que cuando manden una ambulancia medianamente completa y no una ambulancia sin elementos necesarios. Bien. También tienen que aclarar la cantidad de personas involucradas que hay. Si son una, si son dos, si son tres, para que manden también las unidades correspondientes. Y lo último es que no debemos colgar, nosotros no debemos ser las personas que terminan la llamada. Siempre tenemos que esperar que el operador del otro lado de la línea sea el que nos diga, bueno, está bien, estamos en camino y ya vamos, puede colgar. No colgará antes porque seguramente el operador nos puede querer dar algunas instrucciones y si nosotros colgamos nunca más la vamos a atender porque no siempre nos atiende el mismo operador. ¿Bien? Ahora vamos a empezar con una de las maniobras más conocidas. Yo tenía planeado hablarles, además de lo que es RCP, maniobras de Helmich y cómo identificar una ACV sobre lesiones que nos pueden ocurrir en nuestros hogares, como son las quemaduras, sangrado de la nariz, el atoramiento de objetos extraños en nariz, boca y oído, pero lo vamos a dividir en dos. Hoy vamos a hablar sobre maniobra de RCP, maniobra de Helmich y cómo detectar una ACV. Y para la siguiente clase vamos a hablar sobre quemaduras, epistasis y obstrucción. ¿Bien? ¿Alguno sabe lo que significa RCP? No, profe. No sabemos. Bien. RCP se la denomina a la reanimación cardiopulmonar, que es producida por un paro cardíaco. Bien. Al parar el corazón, se detiene toda función metabólica del cuerpo. Lo mismo que con la respiración. Por eso es reanimación cardiopulmonar. Antes de realizar la reanimación cardiopulmonar, nosotros tenemos que tener en cuenta que la víctima no esté respirando. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Le tendríamos que descubrir el pecho a la víctima para ver si su caja torácica se insufla o está quieta. Si se insufla, pero no lo suficiente, es muy probable que tenga una obstrucción en las vías aéreas y no necesita de RCP. ¿Bien? Ahí ya recurriríamos a otro tipo de maniobra. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es que las vías aéreas estén permeables, que nariz no esté obstruida, que boca no esté obstruida. Si se encuentran obstruidas es porque porque necesita otro tipo de maniobra y no RCP. ¿Bien? Lo segundo que tenemos que hacer es tratar de hacer que la víctima reaccione. Antes de iniciar con la maniobra estamos hablando, ¿no? Tratar de moverla, no de moverla, sino de llamarla. Llamarla por su nombre, hablarle claro y en voz alta. Si no responde y vemos que está en un estado de inconsciencia y vemos que su pecho no se insufla, es porque está teniendo un paro cardiorrespiratorio y necesita de la maniobra. Bien. Una vez que evaluamos todo esto, vamos a iniciar con las llamadas compresiones. ¿Alguien sabe cómo se hacen estas compresiones en el pecho? No, profe, ni No, idea. profe. Profe, creo que se entrelazan las manos así. Sí, pero es ubicando el talón de la mano, que llamaremos a esta parte,
una sobre otra. Y ahí entrelazamos los dedos. Una sobre otra, ¿bien? Talón de la mano sobre talón de la mano. Eso lo vemos en las películas, profe. Claro, sí. Siempre lo vi, pero nunca me puse, o sea, me pregunté cómo lo hacen, pero siempre me entró la curiosidad, ahora me tiene que enseñar. Ah, Pásame. Profe, Bueno, yo a mis hijos mí lo me vi hacer, dijeron- pero nunca lo intenté. profe, a mí me dijeron que al ritmo de la Macarena había que hacer las presiones, compresiones. las compresiones, eso. Sí, Al ritmo siempre. del tema este de la Macarena. Sí, sí, es verdad. Ese es uno de los temas con los que nos guiamos cuando estamos empezando a hacer lo que son las compresiones. Y si no, con un reloj, con segundero normal, y seguimos el ritmo de las agujas, siempre. ¿Bien? Lo importante que tienen que saber de esta técnica es que no se realiza sobre las costillas. ¿Bien? Se realiza sobre el esternón, que es esta parte del pecho, sobre la parte sería en medio del pecho, acá. No sobre las costillas, porque con toda la fuerza que nosotros hacemos, porque necesitamos de que todo nuestro peso recaiga sobre nuestros hombros para hacer esta maniobra, porque es muy complicada. Si lo hacemos sobre las costillas podemos llegar a romperlas, y no es la idea porque podemos comprometer aún más los pulmones. Una costilla astillada puede pinchar un pulmón, ¿bien? Entonces siempre se hace sobre el esternón, sobre la parte baja del esternón, ¿bien? Profe, ¿cómo se llama esa práctica? RCP, reanimación pero el tema cardiopulmonar. Como decía Cristina, algunos nos guiamos con la canción de la Macarena por el ritmo, y si no con un segundero, 30 compresiones al principio, y después de 100 a 120 compresiones, ¿sí? Hacemos 5 veces. Los vi a mi hijo hacer aquí en la casa. Creo que una vez buscaron un muñeco y esa cosa, porque ellos estaban estudiando higiene y seguridad y siguen estudiando, y siempre los vi, pero nunca lo intenté. Claro, estaría muy bueno. Lo primero que le piden ahí en higiene y seguridad. Estaría muy bueno que te hagas explicar con tus hijos, y si tienen un muñeco mejor, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a implementar estas maniobras, ¿cierto? Otro dato muy importante sobre la maniobra de RCP es que los codos nunca tienen que estar doblados cuando nosotros hacemos las compresiones, así nunca. Siempre derechos y llegar a trabarlos para hacer una buena compresión y lograr que todo el peso de nuestro cuerpo caiga sobre el esternón de la víctima. ¿Bien? Si necesita de insuflaciones, que vendría siendo la respiración boca a boca, se toma bastante aire y se sopla sobre la boca de la persona, ¿bien? Ahora, como estamos con esto del coronavirus, no es lo más recomendable, ¿sí? ¿Ustedes creen que en pediátricos y en infantiles se haga de la misma manera? Sí. Sí. Bueno, es diferente. ¿Por qué? Porque los niños y los lactantes, que vendrían siendo los bebés, la dimensión de su cuerpo es muy chiquita, es muy distinta a su resistencia ósea a la nuestra, ¿bien? Entonces, hacerlo con la misma fuerza con la que hacemos a un adulto, le podríamos llegar a romper todos los huesos e incluso reventarle los pulmones. Para pediátricos, que vendrían siendo niños, se utiliza una sola mano, ¿bien? Y si hacemos insuflaciones, que es la respiración de boca a boca, la hacemos con una mínima toma de aire, que sería, y soplamos, nada más. No es algo tan profundo como cuando hacemos a un adulto que tiene los pulmones ya bien maduros y
y es muy distinto, ¿sí? A lo de un pediátrico. Y para lactantes se hace con 2 dedos. ¿Bien? Solamente con estos 2 dedos. Con el Profe, dedo ¿y en el mismo lugar? en el Cuando es mismo un lugar. bebé, Sí, no en en la el mismo espalda, sino lugar. acá adelante. Sí, sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Pero se hace con 2 dedos y en el caso de que llegue a necesitar respiración boca a boca, únicamente con el aire llenando los cachetes. Llenamos y eso es todo el aire que le llegamos a pasar a un bebé. Si le pasamos de más, le podemos llegar a explotar los pulmones y no es la idea. Algunos bebés también los ponen boca abajo, para arriba, y le ayudan dándole golpes, ¿sí? Pero esa maniobra ya las realizan más los doctores. Bien, ¿les quedó medianamente claro la técnica de RCP? El tema no es que salgan ya listos para hacer esta maniobra, sino que más o menos tengan idea de cómo actuar y si alguien más la está llevando a cabo, decirle, no, mira, tenés los codos friccionados, tenés que tenerlos erguidos, no flexiones los codos, ¿sí? Más o menos saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que en lo que puede estar fallando. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el atragantamiento por asfixia. El atragantamiento por asfixia ocurre cuando un elemento externo al cuerpo obstruye las vías respiratorias, ya sea comida en los adultos, también en los bebés o en pediátricos, o una obstrucción por objetos, ¿bien? Ahí es cuando se desempeña la llamada maniobra de Helmich, ¿bien? Esta maniobra no consiste en golpearle la espalda a la víctima o darle de beber, que es lo que no debemos hacer. No tenemos que darle agua ni tampoco golpearle la espalda porque hacemos que el objeto se mueva y pueda bloquear del todo la vía respiratoria. Cuando es un atragantamiento por comida, por ejemplo, yo creo que muchos nos ahogamos tratando de hablar y de masticar al mismo tiempo, tragar. Bueno, lo que se recomienda primeramente es no perder la calma, que por ahí uno se desespera cuando ve que se está poniendo rojo. Ahí es cuando cuando vemos que la persona no puede volver en sí al cabo de unos segundos o vemos que ya su desesperación es muy grande, es cuando tenemos que llevar a cabo esta maniobra, ¿sí? Esta maniobra consiste en agarrar a la persona que se está ahogando por la espalda. La mano izquierda, el puño izquierdo tiene que estar cerrado a los 4 dedos, ¿verdad? Con la mano derecha. Y con la mano izquierda entrelazamos. Nos quedan los pulgares arriba, listo para apretar lo que se llama el apéndice sifoides, que es la última parte del esternón. Ustedes tóquense más o menos cerca, cuando termina la unión intercostal de las costillas. Es ahí. ¿Bien? Se presiona ese espacio hasta 5 veces. Y la presión debe ser constante y hacia arriba. Bien, la víctima se tiene que reclinar un poco hacia adelante y uno realiza una palanca hacia arriba con las manos entrelazadas, ¿sí? Algo así cuando te hacen sonar los huesos sería que, ¿no? Que te claro, de algo atrás. así. Bien. Y pasamos a uno de los incidentes más comunes que podemos llegar a protagonizar o a vivenciar en nuestras casas, que es el ACV, ¿bien? El accidente cerebrovascular. ¿Alguna vez alguien de su familia tuvo un accidente cerebrovascular en su casa
o pudieron detectarlo a tiempo? ¿Conocen de alguien que haya sufrido de esto? Sí, profe. Mi papá sufrió le agarró derrame y de ahí es que falleció. Ujú. A mi tío Sí. le agarró una ACV y después creo que le agarró un paro y no resistió y bueno, se murió. Bien. Sí, a mi mamá le agarró la ACV hace 5 años y cuando pasó el tema de la ACV yo le preguntaba al doctor qué es lo que le había pasado realmente, porque mi curiosidad era, mi desesperación y mi curiosidad era saber qué era una ACV y qué es lo que le pasaba, porque ella estaba muy bien. Y de repente se desmayó, porque ella decía que le dolía un ojo y se suponía que teníamos que ir el día lunes al médico. Sí. Pero, y era un día domingo que nosotros charlábamos con ella y ella me decía que estaba así, y el ACV le agarró a las 8 de la noche del día domingo. Nosotros estábamos hablando temprano y el médico me dijo que era una obstrucción de una vena del cerebro que se le estaba llenando y que se le estaba llenando, me hizo un dibujo que se le había obstruido una vena y que eso explotó, que no había paso. Y bueno, y después me explicó otras cosas más que, bueno, yo sé que usted ahora no va a aclarar, así que mejor no digo más. Bien, pero es importante que siempre hay alguien que tuvo un principio de ACV, un ACV en la familia, siempre hay un historial. El ACV, el accidente cerebrovascular, es producido por un taponamiento de una arteria o de una vena del cerebro, ¿bien? Ya sea por un coágulo o por una malformación congénita, que casi nadie sabe a veces cuando tiene una malformación de las venas arteriales, y llega un momento en que el canal se tapona y la vena, las paredes de las arterias o de las venas no aguantan más y explotan y provocan lo que es un accidente cerebrovascular. Está muy ligado a lo que es el tema de la presión alta. Por ahí lo que vos me decías, Norma, el dolor de ojo de tu mamá era un indicador de esta patología, ¿no? Sí, eso era lo que iba a decir porque mi papá venía con dolor de cabeza. Tenía Dolor mucho en la nuca también, ¿no? Ese y dolor fuerte. no le prestaba mucha atención a su dolor de cabeza. Y se fue a Buenos Aires y en el camino ni el chofer supo que estaba, porque él en todo el camino no se bajó en ningún lado y le parecía raro. Y en San Rafael ahí recién el señor dijo que el chofer, como no se bajó a ningún lado, ni siquiera a tomar té ni café, él ya de Salta le había agarrado el derrame. Así que cuando llegó a Rafaela, él ya estaba muy grave. Quizás si lo agarraba a tiempo un poco más, podía, pero no. Y a mí muchas veces se me sube mucho la presión, pero como yo también tengo dolor de cabeza, entonces ya sé que es mi presión y tomo la pastilla. Exactamente, la Pero se medicación. la Sí. presión para controlar la situación. Cuando está con dolor de cabeza, por ejemplo, Ruth o alguien así, se toma la presión y sabe si se puede controlar. Esa es mi gran pregunta. Sí. ¿Cuál es la presión alta y Sí. cuál es la presión baja? Mi A gran mí una duda. vez se me subió una 22. ¿A cuánto, Ruth? Perdón, no te escuché. A 22. Oh, A 22. Es muchísimo. es muchísimo. Sí, es mucho, y el doctor cuando estuve en el hospital me miraba y me decía, Ruth, ¿estás bien? Sí, pero tenés muy alta la presión. Y me dice, yo estaría preocupada, me dice el doctor, sí, pero bueno, no podía hacer nada. El doctor me puso una inyección por la vena para que fuera más Para que rápido. baje un poco. Sí, y logró me dio una pastilla, me puso una inyección, se preocupó más él, me dio una pastilla, me puso una por la vena hasta que él me lo logró bajar así que tengo que tomar la pastilla cuando tengo el dolor de cabeza porque es seguro que Está tengo alta sufriendo la de presión. presión alta. Profe,
Me sumo a la pregunta de la profe Tamara. ¿Cómo sabemos qué es presión alta y cómo baja? Porque a mí me pasa, pero yo jamás me tomo la presión. A veces quedo tirada 2, 3 horas y me dice la presión, por ahí viene mi hermana o charlamos así, no, la presión, anda, acostate. Pero yo no entiendo y nunca voy a hacerme tomar la presión. Bien, los valores de la presión alta siempre varían de persona en persona, ¿sí? Pero los valores generales son siempre entre 90, como una presión normal, o hasta ahí, no puede bajar de eso porque ya sería presión baja. 100, que nosotros también decimos, o 110 es considerado normal. Bien, 110, 114, hasta ahí. Ya pasando los 115, que siempre se la mide en milímetros de mercurio a la presión, ¿bien? Pasando esos valores, nosotros podemos decir que tenemos una presión alta o una presión baja. Lo recomendable siempre es tener un tensiómetro en casa, pero son medio costosos, tener un control diario. Ahora no se puede trasladar mucho no se puede hacer lo que es el control sanitario en la salita, porque para saber si uno sufre de presión alta tiene que tomarse por una semana la presión. Y ahí es donde uno sabe cuál es su valor normal alto, su valor normal bajo, y cuál es el límite que está pasando, ¿sí? Profe, ya llegó su tiempo, ¿no? Ah, bien. Bueno, bueno, vamos a ir finalizando. Les voy a mostrar unos objetos que serían de un botiquín de primeros auxilios básicos, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar un poquito más de lo que es el ACV y de lo que es cómo detectarlo, ¿bien? Y vamos a hablar sobre lesiones, epistasis, que es el sangrado de la nariz, y para poder cerrar bien el tema, porque si no nos quedamos muy incompletos. Le voy a mostrar lo que tiene un botiquín de primeros auxilios básicos. Como estamos en tiempo de pandemia, lo primero que deberían tener, igual pandemia o no, es un barbijo quirúrgico, ¿bien? Para protegernos nosotros, porque si nosotros no estamos protegidos tampoco podemos ayudar mucho, no deberíamos tener contacto con fluidos ajenos a los nuestros. Un par de guantes de látex para tocar a la persona, ¿sí? Gasas limpias, para un botiquín de primeros auxilios, gasas limpias. Esta es una gasa estéril, que también nos sirve. Pero esto ya iría en un elemento un poquito más complementario, en un botiquín más complementario, ¿sí? Antisépticos, que es lo que hablábamos la semana pasada, para limpiar la zona. En este caso, la iodopovidona, ¿sí? Mertiolate, Pervinox, es lo mismo, son los nombres comerciales. Ese es otro tema. Cuando vayan a la farmacia pidan iodopovidona, porque si no le van a vender siempre marcas y las marcas salen más caras. El antiséptico es lo mismo, sea la marca que compren. ¿Ese es el líquido rojo, profe? Exactamente. Cuando uno pide Pervinox o Mertiolate está pagando marcas más que nada. ¿Sí? Pidan ustedes la iodopovidona. ¿Cómo dijo, profe? Iodopovidona. Después tenemos solución fisiológica, ¿bien? Para lavar, si es que tiene una herida, para lavarla, para realizar el efecto de arrastre que decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Una tijerita, en el caso de que sea necesario cortar la ropa para descomprimir algo, una tijera. Y cinta en el caso que necesiten entablillar o algo, y es lo primero que tenemos a la mano, cinta. ¿Bien? En un botiquín un poquito más complementario, ahí necesitaríamos los apósitos y vendas estériles, que son estas. Bien, vienen selladas, no están contaminadas por el aire. También solución fisiológica estéril, en este caso en ampolla. Bien, esto es estéril, es de un solo uso, entonces
A diferencia de esta, que también es estéril, esta no es de un solo uso. Uno la va abriendo y va perdiendo su esterilidad al tener contacto con el aire, ¿sí? En cambio, esta es de un solo uso. Rompemos la ampolla y la usamos una sola vez, no queda nada en el frasco. Una jeringuita, en el caso de que haya que lavar, cargamos en la jeringa sin la aguja, cargamos con la aguja, pero no utilizamos la aguja para lavar. Bien, la sacamos y vamos lavando a jeringazo. Antisépticos como alcohol para nuestras manos, antes de tocar una herida abierta tenemos que tener limpias las manos, porque si no estamos llevando más gérmenes de lo que ya hay en un accidente. Alcohol etílico o alcohol en gel. Y férula, que yo en este caso tengo un cuellito ortopédico para inmovilizar a una persona, ¿sí? Y eso sería todo. No utilizamos algodón. ¿Por qué? Porque el algodón deja pelusa. Pierde, el algodón se va despeluzando y si tenemos una herida y limpiamos la herida con algodón, van a quedar esos restos que después son muy dolorosos para el paciente al retirarlo, ¿sí? Y eso sería todo por hoy, chicos. La clase que viene vamos a hablar un poco más sobre el ACV, sobre epistasis, sobre quemaduras que a veces ocurren en la casa, para darle un cierre a esto que son los primeros auxilios, ¿sí? Bien, profe. Bueno, Gracias. gracias. Chicos, Bien, nos vemos, profe. ya está Vamos. comenzando otra clase, ¿sí? Nos quedamos en Mancilla un ratito y profe Graciela. Sí. Sí, Por profe. favor, pueden salir. Perdón, Bien, chicos. profe. No, está bien. Gracias, chicos, por participar. Muchas gracias. Chao. Sí, la clase me ha sacado muchas dudas, profe. Le agradezco. No, de nada. Ay, no puedo salir. Profe, Sí. la verdad de que así yo pasé por dos etapas, ¿no? Sí. La verdad que la primera clase a mí me pareció que estuvo súper mega preparada, sí, estuvo súper mega pensada. Y ahora me pasó de que tenía muchas ganas de venir a su espacio, porque en realidad habíamos acordado con la profe Graciela que ella iba a venir, después bueno, yo igual entré. Y por ahí lo que en un primer momento me pareció así muy positivo, la recapitulación, lo que me pareció muy positivo, la sensibilización también, cómo lo trataste, esta capacidad que vos tenés de salir de la situación difícil, como si no funcione el video, bueno, ponemos, me pareció mucha fortaleza, me parece que son salidas muy buenas para en general, para pasar el momento y no ponerte tenso como le pasó a otras compañeras que dejan de dar la clase. Sí. Y por ahí, entonces, o sea, hasta ahí es como que uno venía esperando el resto de la situación. Y después me pasó algo raro, profe, como que yo vi que hubo un decaimiento, porque inclusive en el primer momento, profe, vos manejás tu voz, manejás bien el tono, la tranquilidad. Yo incluso acá puse, mire lo que puse, voz adecuada que genera tranquilidad, una buena atención y tiene mucha soltura, incluso sabe salir del paso con lo que le expliqué. Pero después, profe, cuando estaba desarrollando el marco teórico, se evidenciaba mucho que estabas leyendo. Y por ahí era una guía para vos, porque parece que no es un texto, es un cuaderno, no sé qué es. Claro, son los títulos, más que nada. Claro. Ahí le hago ver. Son títulos, no tanto definiciones, pero títulos. Sí, como una guía de qué es lo que tengo que seguir hablando, ¿sí? Pero por ahí, ¿sabes qué es lo que pasa, profe? Que se notaba como si estuvieses leyendo y en realidad capaz que eran títulos, pero parece que vos leías un título y querías recordar lo que decía y se generaba un espacio ahí que hacía que el alumno piense que estabas leyendo y capaz que no, estabas recordando. Por ahí yo pienso, porque son sugerencias que nosotros damos, que quizás te vas a tener que acostumbrar a leer, a leer la palabra, quizás mirar abajo
y continuar dialogando, así como lo haces vos muy bien, profe, al último, cuando explicas el ACB con tu con tu modo de tranquilidad. Y después, profe, al medio, cuando estabas explicando todo lo de primero, lo de las manos, etcétera, por ahí hubiese sido necesario tomar un muñeco, tomar algo para hacerlo más vivencial, ¿viste? Porque eso también como que generó en el aula, así como un silencio, ¿no? Lo que yo creo que yo también noté eso, mucho silencio por parte del otro lado, es que como tenía tanta información en la cabeza, como me quedaba pensando, mirando para allá, tratando de seleccionar en mi cabeza qué es lo que le doy para no seguir, como no generar el aburrimiento. Entonces decía, bueno, esto lo salteo y sigo. Lo que te sugerimos ahí, profe, que secuencien los contenidos. Hoy hubiese dado primeros auxilios, nada más, porque vos sos bien didáctica, tenés mucha capacidad para moverte en la cámara y terminar con el botiquín, y ahí te cerraba el tiempo, te cerraba todo, ¿viste? Pero yo te digo, secuenciar los contenidos, profe, dividido los contenidos, porque el ACB lo tomaste muy al apurado, y por ahí es algo importante que nuestros alumnos sepan. Creo que lo más importante, por eso les dije que lo iba a continuar la semana que viene, y revisando mi marco teórico me di cuenta que no iba a llegar con todo lo que yo quería dar hoy. Ahí, bueno, estamos en una etapa de aprendizaje, pero profe, vos llegaste en un nivel alto la vez pasada, tratá de no bajar, tratá de mantenerte o de subir, porque por ahí, si no, a nosotros ya queremos a algunos docentes, profe, largarles solitos, ya no estar, después queremos ver, porque confiamos mucho, y una de esas personas sos vos, que nosotros hablamos con la profe de cómo realmente nos generás confianza para que vos estés solito y nosotros luego veamos el video cómo más o menos vamos, pero no tratés de bajar los niveles porque no, uno siempre tiene que estar mirando para arriba y desde que cada clase salga mejor. ¿Mi profesora Graciela? Sí, Belén. Sí, profe. Acuerdo con lo que dice el profe, por ahí tenemos la misma visión, la misma mirada. Rescato el uso de tu voz, la forma en la cual transmitís tranquilidad, generas un clima bien tranquilo dentro del aula. También me gustó mucho el video. Por ahí quería comentarte de que me gustó más este video que el video anterior, de tu clase anterior, porque el de la clase anterior fue como muy fuerte, si bien vos tenés que tener en cuenta que tus estudiantes están en esta carrera técnica, ¿no?, de instrumentación quirúrgica. A mí me pareció muy fuerte el primer video y al momento agarré mi alcohol en gel y me empecé a poner en las manos. Pero este video la verdad que fue muy lindo, fue muy, muy agradable y se pudo ver muchas cosas y se pudo reflexionar mediante el video que pasaste. Sí. Algunas cuestiones nada más, como bien decía el profe, que por ahí se vio que mirabas al costado, quizás tenés un resumen, algo para apoyarte durante la clase. En ese sentido hay muchos chicos que también les está costando largarse sin tener un apoyo, ¿no?, un apoyo escrito ahí al lado. Es por eso que les recomendamos que utilicen o que elaboren recursos, quizás visuales. Si a vos te sirve leer los títulos, quizás en alguna presentación, alguna diapositiva, incorporar ese título y alguna imagen, te ayudaría a vos a recordar lo que vos tenés que decir, ¿sí? Ver algo como organizar algún esquema conceptual, mapita conceptual, y a partir de ahí uno va teniendo como más apoyo visual durante la clase, ¿sí? Y se va sintiendo más segura. Así es, profe. Sí, después es como el uso de la secuencia, secuenciar el contenido, es lo que ahí es donde fallé. Yo también siento que fallé ahí. Así es. Igualmente en un momento vos mencionaste en la clase que ibas a dar unos temas de esta clase y que para la próxima clase ibas a dar los demás temas. Eso estuvo muy bueno. Aún así, el profesor y yo te estamos diciendo que es necesario recortar más el contenido porque son temáticas muy interesantes y que lo podés abordar en una sola clase,
¿sí? Lo del final, esto de mostrar los distintos elementos necesarios para el botiquín de primeros auxilios, estuvo muy interesante y me hubiese gustado que eso lo puedas dar en una sola clase, ¿sí? Por ahí, esas serían las sugerencias generales que te podría dar a tu clase. Bien, profe. Por ejemplo, tampoco se dio el trabajo práctico, no explicaste de qué se va a tratar. También por ahí es necesario, porque si bien estos son alumnos, entre comillas, difíciles, porque en realidad no son difíciles, porque no saben nada de sistemática, va a hacer de que vos hagas un seguimiento de esos chicos, porque si no va a quedar así como una nada. ¿Sí? Sí. Y después, profe, tratar de ver el factor tiempo también, de calcular más o menos cómo va a venir esto, ¿sí? Nosotros confiamos que vas a volver a retomar todo Mansilla, porque usted es muy, muy capaz. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Bien, profe, sí, nos vemos en la próxima clase y ahí voy a secuenciar mejor mi planificación, porque ahora yo cuando estaba secuenciando la noche, anoche me di cuenta que no me iba a alcanzar el tiempo. Entonces ya al principio de la clase le aclaré a los compañeros de que la iba a dividir en dos, porque los temas como quemaduras, como epistasis, que es el sangrado de la nariz, es algo mucho más recurrente, que lo vemos en la casa, que lo vivimos y que es necesario saber cómo actuar ante esas cosas. Entonces digo, bueno, no me va a alcanzar el tiempo para hablar como a mí me gusta hablarlo, desarrollarlo bien, darle bien todos los conceptos. Tal cual. Dale, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias, Belén. Hasta Hasta luego. Hasta luego.